Hola chicos, sean bienvenidos a esta nueva clase de historia. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema pero muy diferente con lo que venimos viendo en las clases de otros años anteriores. Hoy vamos a ver temas relacionados a lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Épocas de pandemias. Entonces, tenemos información de que estas enfermedades se vienen desarrollando hace muchos años en el transcurso de la historia y más o menos se han dado ya como unas 20 pandemias en lo que vamos del tiempo de la historia. Pues vamos a ver ahora qué significa pandemia. Según la etimología de esta palabra, se dice que pan, que significa todos, y demos, que significa población. Entonces, por eso es que una pandemia abarca toda una población sin importar la distancia, sin importar el tiempo, la raza social, y todo tipo de condición. Entonces, dejamos claro que una pandemia es una enfermedad infecciosa epidémica que abarca todas las poblaciones del mundo. Por eso vemos que todo el mundo estuvo encerrado por mucho tiempo. Y se dice que la primera plaga que afectó fue la de Atenas, más o menos en los años 428, 430 a.C., hasta la pandemia que tenemos ahora, que es el COVID-19. Según las fuentes históricas, entre las historias de la pandemia encontramos la pandemia de Atenas, la peste negra, la de la viruela, la gripe española y las varias que se han presentado durante el tiempo del siglo XX y del siglo XXI. Entonces dejamos establecido que una pandemia no es solamente una peste ni una epidemia. Una pandemia es una enfermedad infecciosa, pero muy, muy grave, que es atacada o es dada por bacterias y por virus que se concentran o se ingresan a nuestro cuerpo. Entonces vamos a ver la reseña de la pandemia de Atenas. Se dice que esta se originó en los años 428 o 30 a.C. y que fue una enfermedad que atacó a más de la mitad de la población de ese tiempo y se originó en Etiopía, llegando hasta Grecia, lo que es actualmente. En cambio, que ya la peste negra se originó durante la Edad Media. Esta se dijo también que fue una enfermedad muy grave que atacó más o menos a más de 200.000 o 2 millones de personas en ese tiempo, quienes murieron, y a este se le atribuye también que es una peste bubónica, ya que por esta causa murieron muchas personas y la peste bubónica es algo que es transmitido por las pulgas que pican a las ratas y posteriormente estas le pican a las personas. Después vamos a ver lo que fue la viruela, que se dice que esta enfermedad apareció durante la conquista de América con los animales que trajeron los españoles, que trajeron los europeos y asiáticos hacia acá, el nuevo continente descubierto, cuando vinieron en pos de conquista de los diferentes territorios. De ahí vamos a ver lo que fue la gripe española hace más o menos unos 100 años. Se estima que esta pandemia que estamos viviendo ahora no se la había vivido hace 100 años cuando fue la gripe española, ya que esta se desarrolló durante finalizar la Primera Guerra Mundial y murieron también asimismo más del 75% de la población, y se la denomina española porque fue España quien la dio a conocer por medio de sus diferentes medios de comunicación. Mientras que los otros estaban atacándose, España estaba informando sobre el proceso de desarrollo de esta enfermedad. De ahí venimos a las enfermedades desarrolladas durante el siglo XX y el siglo XXI. Aquí tenemos ya el SIDA, apareció la enfermedad también denominada MERS, la gripe aviar, y ahora tenemos el COVID-19. Entonces, entre el desarrollo de cada una de estas enfermedades, vamos a ver que una bacteria no solo es una epidemia. Las bacterias y los virus originan la pandemia, que es lo que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo. Entonces ahora vamos a ver el desarrollo de las enfermedades denominadas de pandemia de Atenas y la fiebre, la peste negra. Entonces tenemos que en Atenas se originó esta enfermedad muy contagiosa. Recordemos que una pandemia no es una epidemia ni una endemia, es una pandemia algo más fuerte que epidemia y que endemia. Se dice que se originó en Atenas entre los años 28 y 30
específicamente, y se inició en Etiopía. Pasó el mar Egipto, y de ahí llegó hasta el mar Mediterráneo. Llegó hasta Atenas y duró más o menos 4 años en medio de la población, y se decía que ellos creían que era un castigo enviado por sus dioses. Recordemos que ellos adoraban a los dioses de la naturaleza, y que era un castigo por lo que ellos estaban en ese tiempo en diferentes ataques entre las regiones muy cercanas entre ellos. Entonces la pandemia de Atenas se dice que dejó una considerable cantidad de personas muertas, y lo que originó también ya el inicio de la búsqueda de la medicina para esta enfermedad. En esta búsqueda se quedó establecido que fue una fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea es cuando se comen alimentos en medio de un ambiente muy sucio, en medio de un ambiente entre animales, entonces eso origina una infección estomacal muy fuerte. Entre los síntomas que tenemos de la pandemia de Atenas, encontramos, tenían dolor de cabeza, los ojos rojos, una respiración muy irregular, un aliento fétido, y que era una enfermedad pero demasiado contagiosa. Entre estas, las consecuencias que dejó esta enfermedad fue la pérdida de las buenas costumbres que ellos tenían, buenas costumbres al referirse al respeto a sus dioses y al esplendor que ellos tenían hacia la cultura y a la naturaleza. Entonces, en el transcurso de lo que se refiere a la pandemia de Atenas, han sido las características más importantes, más relevantes. De ahí vamos a ver la peste negra, que dice que se originó durante el siglo XIV. Se cree que comenzó también en Asia Central y pasó lo que se denominaba la Ruta de la Seda. Recordemos que la Ruta de la Seda era una vía que tenían los españoles para llegar hacia diferentes países, enviando la mercadería. En ese tiempo eran las telas que ellos vendían en diferentes lugares. Entonces a este sector se le denominaba la Ruta de la Seda. Esta pandemia fue considerada más mortífera y más duradera en lo que se refiere al tiempo del desarrollo de estas enfermedades. También fue conocida como la peste bubónica, ya que era causada por las picaduras de las pulgas a las ratas, y que estas pulgas posteriormente picaban a las personas. Esta enfermedad se desarrolló en medio de un ambiente igual así de sucio, ya que las personas, recordemos, en ese tiempo vivían solo en la tierra, no tenían nada de aseo personal, y entonces esto fue el origen de la enfermedad. Se dice que las consecuencias que dejaba esta enfermedad causaba fuertes bultos en las axilas, fiebre demasiado alta, y dejó manchas negras en todo el cuerpo, lo que por eso se la denominó la peste negra, por las manchas que dejaba en todo el cuerpo a las personas que eran afectadas con ella. Esta enfermedad se dice que acabó con la mitad de la población europea hasta que los diferentes trabajadores de los pueblos también fueron atacados, perdieron las fuentes de trabajo. Asimismo fueron ellos abandonando su puesto, y entonces esto hizo que afectara económica, social, políticamente en todo el mundo. Entonces esto son las principales características de las denominadas peste de Atenas, la peste negra, que fueron desarrolladas las dos primeras en lo que es el tiempo de la historia. Entonces, chicos, hasta aquí vemos las primeras informaciones de lo que han sido las primeras pandemias, y continuamos viendo el resto de información en un momento. Nos quedamos en casa, cuídense mucho, y que viva Jesús en nuestros corazones.